Hola, excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer esto. Les voy a enseñar a hacer el día de hoy esto, ¿sí? Paso a paso, en un directo. Eh, Vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, esperemos que se conecten más personas. Ahí me disculpo con las personas que ya están. Ahí me disculpo con la persona que ya está en el directo, pero vamos a esperar un poquito más a que se conecten más personas porque, como bien saben, esto es un proyecto diferente. Lo he visto mucho en mochilas, pero decidí hacerlo porque, pues, como hice una mochila exactamente con esta bolita, esto es una decoración, miren. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a hacerlo, ¿sí? Ya que me lo han pedido mucho. Excelente mañana para las personas que se conectan. Muchas gracias por asistir a este directo. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, yo voy a necesitar obviamente el hilo crochet, el color que ustedes quieran usar, perdón, los colores que ustedes quieran usar para la esfera. Hola Doris Tobar, muy buenos días, bienvenida al directo, gracias por asistir. Vamos a aprender a hacer paso a paso esta esfera, ¿sí? Entonces, espero les guste mucho. Esto que tengo acá es simplemente porque yo quemé con, pues, con ayuda de mi yesquero, con mi candela, y por eso quedó así, pero van a ver que queda muy lindo realmente. Y es muy práctico, sencillo, ustedes pueden colocar los diseños que quieran en su esfera. Acá tengo, como pueden ver, los materiales o herramientas básicas para tejer estas esferas. Miren, estas esferas. Ustedes lo pueden hacer con los colores que quieran. Mi única recomendación es que usen el hilo crochet, el de toda la vida, el que siempre he utilizado yo, en especial el hilo crochet. Van a necesitar un yesquero, candela. Bueno, de pronto está fallando un poco, ahí me enciende, ¿sí? Van a necesitar una aguja capotera o de costura, indispensable. Van a emplear un gancho de crochet, herramienta básica para tejer este proyecto. Por supuesto, la tijera de toda la vida y muchas ganas de hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer la esfera. Entonces yo previamente, como pueden ver en pantalla, yo ya tengo el cordón trenzado, es un cordón básico también. En la descripción de este directo voy a dejar el enlace al video para que ustedes puedan verlo más detalladamente. Es simplemente un cordón de 4 cabos o hebras, más bien gajos, 4 gajos, normal, miren. Entonces ustedes, primero que todo, ustedes deben trenzarlo, ¿cierto? Ustedes una vez que lo trencen, vamos a hacer el procedimiento. Ustedes van a, por ejemplo, terminan de trenzar el cordón. Entonces ustedes simplemente van a soltar aquí. Yo les voy a hacer la demostración. Esto sí es indispensable que lo hagan porque necesitamos que la borlita o este accesorio, quede, se atraque, ¿cierto? No se salga de la bolita. Entonces, primero vamos a hacer un nudo. Ahí me disculpo con ustedes si de pronto, a ver qué pasa, se desenfoca un poquito la cámara. Ahí me disculpo con ustedes. Entonces, ustedes simplemente, una vez que terminen de trenzar, ustedes van a formar un nudo acá. O sea, ustedes van a anudar simplemente. Esto es indispensable para que la bolita o esfera no se salga del cordón, ¿sí? Entonces, no lo olviden, van a hacer este amarre de la siguiente manera. Simplemente giran y pasan por ahí esto que tienen acá. Un saludito para las personas que se conectan. Muchas gracias por asistir al directo. Indispensable que esto quede bien, este nudito quede bien ahí. No importa que quede feíto, porque realmente esto va dentro. Entonces esto no se va a notar. Ahí, esto va a quedar así. Entonces, una vez que ustedes tengan esto, simplemente van a proceder. Importante que esto quede bien apretado. Y que por supuesto quede el nudito ahí. Vamos a cortar esto.
estas hebras que quedan aquí como, digámoslo de esa, miren, normal, es un cordón normal, simplemente hacen un nudo. Este nudo es indispensable, no lo pueden olvidar, porque de ahí va a quedar sujeta la esfera, ¿cierto? La esfera lo que va a hacer es esto. Un saludito, voy a leer rápidamente comentarios, ahí muevo la cámara un poco, entonces me quiero disculpar con ustedes si se mueve un poco la cámara, pero necesito leer los comentarios porque pues han dejado sus saluditos. Un saludo para Catherine Loyola, Katy Tejidos en Instagram, Doris Tobar, aquí estoy lo que tanto me ha pedido, que es la esfera, la vamos a hacer. Julia Rojano, buenos días, bendiciones también para ti, querida, ¿cómo vas? Patricia Ramírez, saluditos para ella, dice, ¿cuándo haces la gasa de ese bolso? O cuéntame cómo lo hiciste. La hice en tejido crochet, sobre una cadeneta base. Tejí una cadeneta de 110 centímetros y simplemente me fui dando óvalo con el diseño. Después voy a subir el tutorial, no se preocupen, o un directo también. Hola Andrés, buenos días. Hola Daniela Rincón Montes, bienvenida al directo. Entonces recuerden, estamos en este proceso, en el procedimiento, ¿cierto? Voy a cortar esto porque realmente esto no me gusta que quede, independientemente de que quede por dentro. No me gusta que quede estos flecos ahí. Quiero saber si están viendo bien, si se ve muy borrosa la imagen. Quiero saber cómo lo están viendo, si lo están entendiendo. Gracias, Jania Carrillo, por el comentario. Muchas gracias, le agradezco mucho. Voy a cortar acá. Y precisamente el encendedor o yesquero, como le quieran llamar, candela, yesquero, encendedor, es precisamente para esto, para quemar esto. Bueno, de hecho, como hay mucho viento, no se puede. Hay mucho viento. Ok. Bueno, esto no pasa nada, no tiene que quedar perfecto, no, por supuesto que no, pero sí por lo menos ocultar un poquito esto. Bueno, yo lo voy a dejar así. Pero importante el nudo. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Porque el nudo lo que hace es sujetar la esfera, ¿cierto? El nudo lo que hace es sujetar la esfera, no permite que ella se salga. Entonces por eso debemos hacer ese nudo, o sea, este. ¿Sí? Bueno, bien. El siguiente paso es tomar mis hilos con los que voy a hacer la esfera. En este caso, para el ejemplo, voy a tomar, acá tengo otro cordoncito, ¿cierto? Esto es uno opcional también, lo tengo ahí para mostrar, un cordón también cuadrado, perdón, redondo. Gracias, Patricia Ramírez, por el comentario. Espero los estén entendiendo muy bien todos los pasos que estoy indicando. Recuerden, trenzan el cordón redondo, el de toda la vida, el básico. El siguiente paso es hacer el nudo, esto que acabo de hacer, un nudo, y queman acá. Van a quemar con mucho cuidado. Y eso que tiene, miren, tiene gas, tiene líquido adentro. No sé por qué no enciende. Bueno, lo voy a dejar así, si no pasa nada. Tomo mis hilos. El siguiente paso, voy a correr esto un poquito para acá para que ustedes puedan entender más claramente. No sé, o sea, pongan mucha atención a lo que estoy haciendo. Realmente es muy fácil. Miren, tenemos el cordón, hacemos el nudo, tomo mis hilos, el vino tinto, el crudo y voy a hacer lo siguiente. Tomo el comienzo. Voy a hacer un anillo mágico. Voy a hacer un anillo mágico de 11 puntos. Voy a hacer un anillo mágico de 11 puntos. ¿Cómo hago yo el anillo mágico? De la siguiente manera. Me lo envuelvo en estos dos dedos, incluso me lo puedo envolver en 3 dedos, pero no quiero que me quede, bueno, hagámoslo de 3, sí. No quiero que me quede tampoco muy ancho el anillo, miren. Simplemente me lo envuelvo en los 3 dedos. Ahí otra vez se me desenfocó la cámara. Ok, ahí estoy. Miren, tomo mi hilo, me lo envuelvo en los 3 dedos. ¿Sí? Espero lo estén entendiendo muy bien. Meto el crochet por acá. Traigo esta hebra, la hebra que va al ovillo, miren, claramente lo estoy explicando paso a paso y despacio para que ustedes puedan verlo. Entonces giro y traigo esta hebrita, la voy a pasar por este anillito, ¿cierto? La paso.
Entonces lo que estamos haciendo es sujetar el anillo. Me lo suelto de los dedos y miren, como pueden ver, queda el anillo. ¿Cierto? Esto es el paso básico para hacer la esfera. Yo lo hago de esta manera. Obviamente, aclaro, no es la única técnica, pero es la técnica que a mí se me ha dado mejor, la que se me ha dado más fácil, etcétera, ¿cierto? Realmente me gusta mucho esta técnica. Entonces vamos a empezar a hacer puntos bajos envolviendo todo esto, ¿cierto? Envolviendo esta hebra corta y el anillo. Miren, la hebra corta y el anillo. Esto debe quedar por dentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a dar, meto el crochet en el anillo, traigo la hebra. Ojo, niños, ojo, importante. Yo, en mi caso, yo voy a leer comentarios porque sé que es de mala educación no contestar. Ahí me disculpo con ustedes, pero estoy muy concentrado en la clase que quiero que aprendan para que ustedes apliquen este accesorio a sus borlas del cordón de amarre. Esto es un cordón de amarre, ¿cierto? Para una mochila. Lo hice cortico, obviamente debe ser más larguito, pero según lo que les explico acá el día de hoy, ustedes lo aplican para cualquier tipo de tamaño, ¿sí? E incluso las pueden hacer más pequeñitas o mucho más grandes, las esferas, ¿sí? Realmente esto queda como un huevito, no es tan redonda del todo, pero me gusta. A mí me gustó cómo quedó el resultado. Entonces, tengo el anillo mágico, ¿cierto? Voy a leer, como les dije, voy a leer comentarios porque me interesa ver lo que están opinando. Para mí es muy importante. Gracias, amiga Catherine Loyola. Entonces, según lo que usted me dice, entonces lo estoy haciendo bien. Está bien el audio, todo. Gracias, Andrés. Me encantan tus clases. Gracias, Patricia. Alba Maldonado, muy buenos días. Bienvenida al directo. Y Amparo Vergara, muchas gracias por estar aquí. Bien, hicimos el anillo. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Bueno, yo lo vuelvo a repetir. Voy a repetirlo otra vez para que quede claro. Esto lo explico y no lo voy a volver a explicar más, porque ya con esta explicación ustedes van a quedar pues bien, ¿cierto? Van a entenderlo y lo van a aplicar en sus proyectos. Tomo mi hilo. El hilo base para mí es este. El hilo base para mí es este. Pero ustedes lo pueden hacer con este también o con los colores que quieran. Ahí tengo los ejemplos de colores que pueden utilizar. Estos son simplemente muestras, no se fijen mucho en esto. Realmente quiero que se concentren en lo que estoy haciendo acá. Tengo mi cordón, le hice el nudo y voy a hacer nuevamente para que quede claro el anillo mágico. Miren, el anillo mágico se hace, yo lo hago de esta manera. Me lo envuelvo en 3 dedos, sujeto con el meñique, meto el crochet por acá, traigo esta hebra, miren, la agarro con el crochet y simplemente la voy a pasar por ese anillo que formé en los dedos. Doy un pequeño giro, miren, doy un giro y sujeto nuevamente esto y lo paso por el anillo que tengo en la aguja. Ahí está. Bueno, creo yo que ahí agarré otras hebritas que no debía haber agarrado. Ahí me disculpo nuevamente, lo voy a hacer una vez más. Los invito a que me sigan en Instagram, en YouTube. Suscríbete al canal, comparta, comente, regálame un like para apoyar el crecimiento de este canal para llegar a 10.000 suscriptores. Ya casi estamos a 1.500 suscriptores de llegar a los 10.000. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a empezar nuevamente, miren. Entonces voy a girar, ¿sí? Miren, no tiene complicación alguna, es sencillo. Meto el crochet. Agarro el hilo por encima, miren, por encima, más fácil así. Giro y paso por el anillo que tengo en el crochet, esa misma hebra la voy a pasar para asegurar el anillo. ¿Cierto? Una vez que yo tenga el anillo sujeto, miren, ya lo tengo sujeto, retiro de mis dedos y formamos el anillo. Entonces recuerden, vamos a envolver todo esto, o sea, vamos a hacer puntos bajos envolviendo todo esto. Simplemente entonces lo voy a hacer, miren.
Ok, bueno, ahí pasa lo siguiente. Yo voy a ingresar inmediatamente desde el comienzo. Yo lo hago de esta manera. Ustedes lo pueden ingresar desde la segunda vuelta, pero yo lo hago desde el comienzo, desde la primera vuelta, ¿cierto? Entonces acá voy a desenredar un poquito esto, el hilo, y voy a hacer, voy a ingresar el hilo. Miren, tengo el anillo mágico. Espero se haya entendido muy bien ese paso. Voy a leer comentarios. Bueno. Meto el crochet. Meto el crochet en el anillo. De esta manera. Y sujeto. Simplemente voy a sujetar o voy a poner encima. Voy a poner encima de esta hebra el vino tinto. Presten mucha atención, miren. Encima de la hebra lo voy a poner. Se dan cuenta, miren, encima simplemente lo puse y sin cerrar, o sea, encima, y cierro el punto. Cierro el punto. Ahí está ya el hilo dentro del anillo mágico. Simplemente voy a hacer 10, bueno, 10 o 11 puntos. Voy a hacer 11. Bueno, es un avión que acabo de pasar, me disculpo con ustedes, no es mi intención, pero pues estoy grabando desde la terraza, desde arriba, desde la última planta y estoy muy cerca a la calle. Entonces llevo un punto, 2, 3, ¿cierto? 3 puntos, espero se esté viendo muy bien, 3. Envolviendo todo, miren, envolviendo los hilos y envolviendo esta hebra corta, como les dije anteriormente. La envolvemos todo esto. Entonces llevo 3, 4, 5, 6. Espero se esté viendo y se esté entendiendo muy bien lo que estoy haciendo. 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6. 7. 7, 8, 8, 9, 9. Miren, llevo 9 puntos bajos, envolviendo los anillos y esta hebra corta, recuerden, y el alma, que es el vino tinto. Entonces llevo 9, ¿cierto? 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. ¿Sí ven? Envolviendo todo. 11 puntos. Tengo 11 puntos en mi anillo. Ahora, simplemente voy a proceder a... Vamos a pasar ahora el cordón. No se enreden con todo esto. Simplemente miren los hilos, los dejo ahí. Si yo quiero puedo cortar esta hebra corta desde el comienzo. Esto que me quedó acá. Bueno, ahí me disculpo si se desenfoca la cámara. Esto es un... Ay, esto es lo que no me gusta realmente. Cuando se desenfoca la cámara. Listo, ahí está. Corto acá. ¿Cierto? Corto. Para que no me estorbe eso. Voy a poner ahora el cordón adentro, miren, por eso es muy importante el nudo. Por esa razón es muy importante el nudo, porque al momento de yo ponerlo o pasarlo dentro del... De yo pasarlo en el anillo debe quedar atracado, miren, entonces inmediatamente que yo haga esto, después de yo pasar el cordón por el anillo mágico, por mi tejido, voy a proceder ahora a cerrar el tejido. Tomo la hebra corta, cierro. Miren, cierro, cierro, cierro. No me puede quedar torcido, tiene que quedar todo derechito.
Esto pasa más que todo, miren, ahí se va cerrando. Recuerden que al comienzo del directo les comenté que iba a dejar el enlace al video porque ya he hecho muchos cordones y no quiero ser muy repetitivo con el tema del cordón. Este cordón lo tengo mucho en el canal, entonces tampoco puedo repetir mucho esos videos porque no los puedo hacer. Realmente no puedo repetir. Acá me quedó esta hebra. Ay, Dios. ¿Qué hago? Entonces simplemente jalo acá. Ok, ahí está. Miren, no se enreden, miren lo que estoy haciendo. Pasé el cordón con el nudo en el anillo. Simplemente ahora estoy cerrando esto. Lo estoy cerrando. Miren, ahí me va quedando justico al cuerpito de la... Miren cómo va quedando, miren. Espero se esté viendo muy bien. Si yo quiero puedo tirar más para que se ajuste mucho mejor. Lo voy a ajustar más para que quede mucho más cerradito. Tiro todas estas hebras para que me quede bien. Miren, entonces así me debe quedar. ¿Se dan cuenta? Miren. Comenten si lo entendieron, si entendieron este paso o lo vuelvo a repetir. Ahí está, un anillo mágico, pasé el cordón con el nudo, ahí está. Y ahí quedó atracado, entonces esto ya no se va a salir de ahí. Por eso es muy importante el nudo. Es muy importante el nudo, listo, ya tengo ahí, ¿cierto? A ver, comenten qué pasa, qué nos han comentado, cómo ven el proyecto. Una vez que tenemos esto listo, que tengamos ya esto así, vamos a dar 2 puntadas en cada punto. Me paso al primer punto. Me paso al primer punto, miren, ahí lo piqué. ¿Se dan cuenta? Miren. Y envolviendo todo, voy a ir dando 2 puntadas. 1, 2. ¿Cierto? Miren, 2 puntadas. Me paso al siguiente punto y doy otras 2 puntadas. Comenten si lo están entendiendo, si se está viendo bien. Quiero que todo quede muy bien explicado porque como les dije, no lo voy a repetir más. Bueno, entonces recuerden, voy a ir dando 2 puntadas. Recuerden, 2 puntadas en cada punto. Muy importante usar un marcador de puntos. En este momento no lo subí, no sé por qué no lo subí. No lo tengo acá, un marcador de puntos. Buenos días, Angélica Gutiérrez C. Gracias, Patricia. Gracias, Catherine Loyola o Katy Tejidos. Exacto. Es muy lindo, queda muy lindo. Miren, estos hilos no se pueden ver. Esta técnica debe quedar perfecta en lo posible, muy bien hecha. Bueno, chicas, ahí me disculpo con ustedes, pero son mis vecinos que están trabajando con su pulidora. Entonces voy a seguir dándole. Recuerden, 2 puntadas. Es como si estuviésemos tejiendo la base de una mochila. 2 puntadas. ¿Cierto? Espero se esté entendiendo muy bien. Quiero saber si lo entienden, si estoy explicando muy rápido. 2 puntadas, recuerden. Vamos a dar 2 puntaditas en cada punto. Listo, 2 puntaditas. Muchas gracias, Vicos Artesanías, por el comentario y por el apoyo.
Entonces voy a seguir. Me están preguntando por la cantidad de... Realmente esto se lleva muy poco, se consume muy poco hilo para hacer este... Yo creería que con menos de 20 gramos, sí, yo creo que con menos de 20 gramos no se consume mucho. Voy llegando al final de la vuelta número 2. Entonces desde el comienzo, miren, desde el comienzo estoy arrastrando esta alma que son los hilos crochet vino tinto, ¿cierto? No se preocupen que esto no se va a ver, esto no se ve para nada, miren, no se ve para nada, este nudo, esto queda adentro, ¿sí? Entonces, esta técnica yo la trabajo de esta manera, obviamente hay muchas más técnicas, les estoy enseñando cómo yo las sé hacer, ¿sí? Recuerden, 2 puntaditas en cada punto. Se dan cuenta, miren cómo va abriendo la esfera. Obviamente yo voy a ir mirando, miren, así me va quedando. ¿Se dan cuenta? Voy acá en la segunda vuelta. Voy acá. Luego termino esta vuelta y hago otra con aumentos. Y después voy a tejer recto. Voy a tejer recto y después vamos a hacer disminuciones para que se vaya cerrando el círculo, la bolita o la esfera más bien. Chicos, los invito a que se suscriban al canal, compartan, comenten, regálame un like, una suscripción al canal. Para mí es muy importante las suscripciones, todo, las vistas, todo, los likes. Y obviamente les estoy explicando algo que a lo mejor muchos no sabían. Entonces, esto es un valor agregado, es decir, les estoy dando valor a ustedes, les estoy dando tips o trucos para hacer cosas diferentes en las mochilas. Entonces, esto es a petición de los suscriptores que me lo pidieron, que querían que hiciera que explicara esto en detalle. Entonces, recuerden, niños, vamos a dar 2 puntadas, sigo hasta el final. Si yo quiero, puedo cortar esa hebra corta porque ya la siento que me está estorbando mucho. ¿A qué hebra corta me refiero? Miren, me refiero a esta, que quedó del comienzo del cierre del anillo. Si yo quiero, puedo ajustar mucho más y la voy a cortar. Voy a proceder a cortar esta hebra corta del anillo mágico. La he estado arrastrando desde el comienzo, pero ya es suficiente. De ahí no se me va a salir el hilo, el círculo mágico. Yo simplemente corto acá, ¿cierto? Corté ahí, disculpa si deslaché un poquito el hilo, no pasa nada. Eso lo quemo después. Miren, así voy dando 2 puntaditas. Miren, ahí llegué al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, como yo sé, ahí me disculpo con ustedes, no utilicé un marcador de puntos, pero yo sé dónde termina la vuelta. Ahí terminé la vuelta número 2, voy a empezar la vuelta número 3 de la siguiente manera. Un punto sencillo y un aumento. ¿Qué quiero decir con aumento? 2 puntadas, ahí mismo, 2 puntadas. 1 y 2. ¿Cierto? Entonces, de igual manera voy a repetir un punto, un aumento, un punto, un aumento o un crecido, como le dicen en otras partes. Ahí hice el crecido, ¿cierto? O sea, 2 puntadas. Ahora sigo con un puntico más, solo. Luego un crecido. 2 puntaditas, miren, 2 puntaditas. A ver, ¿qué pasó con el enfoque? Ahí está. Entonces recuerden, un punto, un aumento. Ahí ya hice el crecido o aumento. Miren, no se pueden ver los hilos por acá. En lo absoluto no se pueden ver nada. Y simplemente yo sigo tejiendo de la misma manera. Ahí hice el aumento. Gracias a Vicos Artesanías por el comentario. Ah, es Paola Rodríguez Guzmán. Muy buenos días. Gracias por comentar. No había visto el mensaje, el comentario. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿cierto? El aumento, un punto solito, el aumento y así sucesivamente hasta terminar la vuelta número 3 de aumentos. El aumento, un punto solo sencillo y el aumento.
A ver, acá se me... Recuerden que son 2 hebras con las que trabajo yo. El hilo crochet. Un punto, un aumento. Me paso al siguiente punto y hago uno solo. Gracias, Mónica. Mónica, ¿qué? Mónica Fe. Ahí dice Mónica, pero no dice lo otro. Un saludito para ella o para él. Un aumento, un punto. Luego me paso al siguiente punto y hago 2. 1 y 2. ¿Cierto? Miren cómo va quedando, miren. El aumento, un punto, un aumento. Y en la siguiente vuelta vamos a empezar a colocar el diseño, ¿cierto? Un diseño sencillo lo hice esta vez, pero ustedes pueden colocar cualquier tipo de diseño. Líneas, líneas verticales, líneas horizontales, cuadros, rombos, como en este caso. Diamantes, corazones, todo lo que ustedes se imaginen lo pueden hacer en sus esferas. Ok, simplemente miren, estoy trabajando con 2 colores, no se compliquen, ahí está, claramente lo estoy explicando, no me estoy saltando ningún paso. Bueno, lo único que me salté fue el cordón. Realmente este cordón, como les dije al comienzo, ya tengo videos, muchos, 2 o 3 videos de este cordón. Entonces no es más que suficiente. Voy a dejar el enlace en la descripción del directo para más tarde, para que ustedes puedan verlo. El aumento. Realmente lo que estoy explicando hoy es esto, que esto que nunca lo había explicado. Listo. Entonces, gracias, amiga Kat, por el comentario. Quiero ser un gran artesano, un gran creador de contenido, por eso me estoy esforzando día a día para lograrlo. Ahí estoy en el aumento, un punto. Bueno, entonces trataré de hablar un poquito más fuerte. El punto, luego me paso al siguiente y hago el aumento. El aumento. Me paso al siguiente punto y hago otro. Me paso al siguiente, el aumento. Y tengo que checar el final de esta vuelta. Bueno, todavía me falta. Y a partir de aquí no vamos a hacer más aumentos. O sea, sigo hasta el final. El aumento. Está muy fácil, realmente está muy fácil. Pueden repetir el video cuantas veces quieran. De hecho, es un directo, es una transmisión en vivo. Es decir, que lo que pase aquí ya queda guardado, ¿sí? Todo lo que pase queda guardado. Entonces, un punto, un aumento. Así me va quedando, mire. ¿Sí? Así va quedando el aumento. Me pasa al siguiente y hago un punto solito. Me pasa al siguiente a el aumento. Para mí es más importante la calidad que la calidad que la cantidad. O sea que por eso me demoro mucho, porque quiero explicar en detalle el paso a paso. El aumento, porque hay veces la gente quiere las cosas así rápido y entonces así no podemos lograrlo, ¿cierto? Yo lo explico muy detalladamente para que puedan hacerlo. El aumento, un punto, el aumento. Y ok, hemos llegado al final, miren el aumento. Y a partir de acá, miren, dejo el último punto sin cerrar en ese color. Voy a empezar a hacer el diseño, o sea, voy a empezar, les voy a mostrar, voy a hacer las punticas, miren, estas puntitas que ven aquí en vino tinto, lo vamos a hacer. Entonces voy a empezar con una puntita, cambio a vino tinto, miren, hago el cambio de color a vino tinto, hago el cambio de color a vino tinto. Niñas, entonces ahí hago el cambio de color para las puntitas. De hecho, ustedes lo pueden utilizar como esferas navideñas para sus árboles de decoración. Pueden hacer renos, pueden hacer arbolitos, o sea, todo en temática navideña, ¿sí? Lo pueden hacer también, si gustan, para sus decoraciones de los árboles, ¿cierto? Quedan perfectas, hermosas. Realmente me encantó este proyecto.
Ahora voy a hacer, ya hice el cambio de color, miren niños, hice el cambio de color, voy a empezar otra vuelta, la vuelta número, a ver, la 4. A partir de ahora no vamos a hacer más aumentos. A partir de ahora no vamos a hacer más aumentos. Entonces pongo un punto en vino tinto y ahora voy a seguir tejiendo, cambio de color nuevamente al crudo. Entonces sigo tejiendo. Esto lo voy a hacer a ojo, ya no voy a hacer más aumentos. A partir de esta vuelta, repito, a partir de esta vuelta no voy a hacer más aumentos. Necesito que la esfera se encoque, ¿cierto? Lograr este efecto circular. Entonces, miren, estoy en la cuarta vuelta, aquí donde vemos estos puntitos. Y como pueden ver, ya no hice aumentos, ¿cierto? Ya no hice aumentos, ni simplemente tejí punto por punto para que se encocara. Ahí para que se vea bien. Necesito que se vea claramente lo que estoy haciendo para que no haya complicación. Simplemente voy a seguir dando puntadas. Y la separación la estoy haciendo a ojo, no estoy contando puntos. La separación la estoy haciendo a ojo, no estoy contando puntos. De hecho, yo casi no tejo con estos hilos así solamente. Miren cómo me queda bonita la puntada. Muy importante que quede bonito la puntada. Entonces yo más o menos, miren, tengo que poner un punto ahí, otro acá, otro por acá y otro abajo. O sea, como enfrentándose todos los puntos de esta manera 4. Les voy a mostrar a qué me refiero. Miren, ahí se están enfrentando estos dos y se enfrentan estos dos. Entonces, ahí están, miren. Dos acá, dos acá. A eso me refiero con el enfrentamiento, ¿cierto? De puntos. Dos acá y dos acá. Para este diseño, ¿sí? Miren que son unos rombos muy lindos. Bueno, ya lo he repetido muchas veces, pero tengo que seguir con la clase, niños, porque no me puedo atrasar. Ojalá alguien lo esté tejiendo conmigo al mismo tiempo también. Quisiera saber si alguien lo está haciendo para obviamente felicitarlo y bueno, realmente esto es un proyecto muy lindo. Entonces sigo tejiendo punto por punto y como pueden darse cuenta, el tejido automáticamente cuando dejo de hacer aumentos se encoca. No necesito jalar hilos, no necesito hacer absolutamente nada más que seguir la secuencia y no volarme los puntos. Por ejemplo, si yo hago esto, me salto este punto y voy acá, el tejido se cierra más. Entonces no quiero eso. Todavía no necesito que se me cierre el tejido. O sea, necesito que se me encoque, más no que se me cierre, ¿cierto? Entonces sigo tejiendo punto por punto. Voy calculando más o menos a qué distancia puedo poner el otro punto por acá. Bueno, yo creería que uno menos para que no me quede tan... Ok, ahí voy a poner el siguiente punto, vino tinto. No necesitan contar puntos, no se preocupen. Ok, estoy mirando una cosita. Acá, acá. No, ahí. Entonces cambio de color, miren, cambio de color. No sé por qué me está picando tanto la nariz. Debe ser el pelo de este hilo. Es un peludito, es peludita la hebra. Se forman pelos como pueden darse cuenta. Pero no me ha ido mal con el hilo. Realmente me ha ido muy bien. Porque las mochilas que yo trabajo siempre han sido con este hilo crochet. Y con el Miratex. Un puntito, miren, ahí ya hice otro. Y recuerden, no hagan más aumentos. Tejan simplemente recto. 1, 2, 3. Ah, y otra cosa, niños. Estaba pasando por alto algo muy importante y es el vellón o algodón siliconado, que es como el relleno que vamos a emplear. Esto lo vamos a emplear para que, miren, yo le hago así y ella conserva su forma. Recuerden que esto yo lo hago para las mochilas guayú. O sea, no tiene nada que ver con amigurumis, no. Más que con el vellón, ¿cierto?
Yo no estoy haciendo un amigurumi, no. Simplemente estoy haciendo una decoración para una mochila, que es totalmente diferente. Con la puntada de la puntada guayú. Bueno, saben, al comienzo no dije este material, esta materia prima para el proyecto de hoy, pero sí es indispensable. Es indispensable el algodón o vellón siliconado. Esto lo usan para los amigurumis y bueno, pero recuerden, no estoy haciendo un amigurumi, no tiene nada que ver. Es simplemente un accesorio y ya. Lo voy a dejar por acá para que ustedes puedan verlo y sigo con el paso a paso. Ya hice el siguiente puntito, como pueden ver. Entonces tengo que calcular a ojo, no estoy contando puntos, simplemente pongo uno por acá, creería yo que está aquí y otro por acá. Bueno, ahí con mucho gusto para ustedes, niñas, que les gustan mis proyectos, mi canal. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten, regálame un like, apoya mi contenido con un super sticker, un super chat, compra stickers, compra calcomanías. Ahí en el chat está la opción de comprar stickers o calcomanías. Eso es una forma de apoyar el contenido que yo estoy haciendo. Si lo quieren hacer también, bienvenidas. Entonces ahí estoy. Y bienvenidos, porque obviamente también hay hombres que ven el canal. Eso sí, tengo que decir algo y es lo siguiente, que la mayoría de los suscriptores son mujeres, la mayoría de los suscriptores son mujeres, entonces muy agradecido con todas ustedes porque son mayoría. Entonces sigo, ahí voy. Ok, voy calculando, bueno, ahí yo creería que puedo hacer, no sé, una bolita. Bueno, vamos a cortar un puntito acá más para que no me quede tan, digámoslo así, tan, ok, acá, no, acá. Yo voy mirando, por eso les digo, esto es a ojo, no estoy contando puntos en lo absoluto, simplemente estoy tratando de que la separación sea igual. Entonces cambio de color y hago otro puntito en vino tinto. Cambio de color nuevamente y hago los puntitos para hacer el otro, o sea, tengo que hacer otro puntito vino tinto. Yo voy mirando más o menos, si me toca soltar esto acá, si me toca soltar otra vez, pues no pasa nada, simplemente estoy ensayando algo. Mejor dicho, quiero que esto me quede bien. Es que siento como que esta, bueno, voy mirando a ver. No tiene que quedar tampoco perfecta, pero sí quisiera que estuviesen la misma distancia. Entonces me tocaría correr un puntico más acá. Sí, voy a correr un puntico más. El vino tinto para arriba. ¿Cierto? Ustedes van mirando a ojo, no tiene que quedar perfecto, les recuerdo. Entonces acá pongo, no, ya queda muy... Ah, ok, un puntito. Sí, un puntito y cambio de color. Cambio de color nuevamente. Y a ver, no, me toca seguir corriéndolo más. Otro puntito. Obviamente no estoy divagando, simplemente estoy ensayando que me quede bien a la medida porque como no estoy contando puntos, entonces hago uno, hago otro y ahora sí creería yo que acá me queda perfecto. Es que en este momento no tengo marcadores de puntos aquí disponibles acá mismo, no los subí. Tengo varios, pero no los subí, los olvidé. Entonces ahora sí, sigo tejiendo, pero muy buena la recomendación de Olga. Muchas gracias por la recomendación. Olga Rodríguez Hernández, bienvenida al directo, muchas gracias. Puedes marcar antes con marcadores, gracias por los videos, eres excelente. Muchas gracias Olga Rodríguez por el comentario. Liliana Peralta, hace mucho tiempo no sabía de ti. Amiga, ¿dónde ha estado metida? Es una personita que ha estado en el canal desde el comienzo, Liliana Peralta, muchas gracias. Que yo tengo entendido desde hace muchos meses ha estado en el canal. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Miren, niñas, pero no se me vayan, estamos en una clase interesante que a ustedes les puede servir para sus proyectos. No se me vayan, por favor. Entonces sigo.
Ok, tengo que poner más o menos, sí, creo que, a ver, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, voy a poner un puntito acá. Ah, ok, me falta uno, me falta uno. Marco uno acá. Y me quedaron perfectos, ya me quedó casi la misma distancia como pueden ver. Y voy a poner uno acá. Y cambio de color, ¿se dan cuenta? Entonces estamos en la primer vueltica de levantamiento, que es la donde están los punticos aquí en la esfera, en vino. Simplemente sigo tejiendo con diseño. Ay, me disculpo por el movimiento de la cámara, no pasa nada. ¿Por qué se me están yendo? Bueno, no sé por qué se me están yendo. Pero bueno, voy a estar con las que están, que es también importante. Sigo, miren, sigo. Ya saben que no estoy haciendo más aumentos. A partir de esta primer vueltica dejé de hacer aumentos para que se encocara, miren. Ahora, encima del puntico vino tinto voy a hacer a los lados 3 puntos, es decir, un puntico acá, uno en la mitad y otro acá, van a verlo. Entonces la figurita se va abriendo. Uno, dos y tres. Dos, ¿cierto? Se dan cuenta, miren, uno encimita del vino tinto y otro al lado. Tres, ¿cierto? Y sigo tejiendo normal hasta el siguiente, el siguiente motivo. Voy a leer comentarios. Por acá dejaron un comentario, perdón. Dejaron un comentario. Es que estoy tan concentrado que quiero que esto quede muy claro. Y me muestren sus fotos por Instagram o por redes sociales, por donde quieran mostrar este mismo proyecto, ¿cierto? Que me muestren los diseños, cómo los hacen, o incluso si quieren hacer otros también lo pueden hacer, según con la explicación que les estoy dando el día de hoy. Miren, nuevamente llegué a otro puntito, vino tinto, cambio de color. Y simplemente hago 3 puntitos, recuerden, uno al lado, uno encima y otro al lado. Entonces así me va quedando el diseño, miren, 2 y 3. Acá otro, cambio de color nuevamente. Miren, no tengo necesidad de envolverme el hilo de esta manera. He visto que muchos se lo envuelven de esta manera terrible, no me gusta. Es válido también y respetable, pero no me gusta envolverme el hilo de esta manera. Una recomendación que yo les doy es que se pongan el hilo así, encima de estos dos dedos, en medio, perdón, ahí, y encima del índice, miren, encima del índice. Y así el hilo va a rodar, miren. Yo jalo el hilo y él rueda, miren. Sin necesidad de envolvérmelo de esta manera, terrible, no me gusta. Entonces sigo trabajando hasta el otro diseño. Los puntos tienen que quedar muy bien hechos. No me gusta que queden esos puntos muy feos. No, miren. En lo posible, bonitos. Bueno, pasa lo siguiente. He visto que este punto, yo no lo expliqué, pero de todas formas lo quiero recordar. Por si alguien lo sabe, este truco es el siguiente. Cuando eso pasa, ustedes van a tomar toda la pestañita, miren. Si ustedes quieren que esto no quede así, si se forme esa pestañita ahí, ustedes toman todo el punto. Entonces van a ver la diferencia, miren, va a quedar más prolijo el cierre. ¿Se dan cuenta? Miren, queda más prolijo, así de esta manera, tomando toda la pestañita. Lo pueden hacer sin ningún inconveniente, pero pues a mí no me gusta. Yo realmente lo hago de esta manera, como siempre lo he hecho, respetando el diseño o la técnica, ¿cierto? Esta técnica del punto. Yo lo quiero hacer así. No, pues no veo ningún inconveniente con que se vea eso ahí.
Pero repito, si ustedes no quieren que esto quede ahí, esta pestañita blanca quede ahí, sino que quede todo vino tinto, como es el punto, como corresponde el punto, simplemente toman toda la pestañita y hacen esto, miren. Por ejemplo, vamos a tejer vino tinto y ahí ya no se nota mucho, miren, ya no se nota miren, se nota, queda bien, miren, queda más terminadito el punto. Pero recuerden que pues yo trabajo así, les voy a mostrar, miren. Se dan cuenta, miren, aquí se notan esta pestañita blanca o cruda porque no hice ese procedimiento. Por eso se nota. Bien, entonces recuerden, siguen tejiendo su esfera, 3 puntitos, miren. Uno al lado, uno encima y otro al lado. Cambio de color. Cambio de color, ¿sí? Espero les esté gustando mucho. Dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse al canal, compartan, comenten con sus conocidos, compartan este proyecto con sus conocidos, recomienden mi canal, por favor, y seguimos. Miren qué bonito queda la puntadita, me gusta, me encanta. Voy a leer comentarios rápidamente por acá. No me fui, mi internet está inestable, suele pasar muchas veces. Doris Tobar dice que acá está, muchas gracias Doris Tobar por el apoyo. Quiero ver que empiece a hacer su mochila de corazones. Es que hay que hacer almuerzo, pero no te preocupes, que igual es muy interesante tu video y no dejaremos de verlo. Profe, una pregunta, en esta vuelta ya está haciendo disminución de puntos. Por eso les digo, niños, pongan mucha atención desde la primera vuelta. Desde aquí dejé de hacer aumentos. Dejé de hacer aumentos. Simplemente tejan recto, ¿sí? Tejan recto hasta donde yo les diga que van a tejer recto. Y después vamos a hacer disminuciones o nos vamos a volar puntos. Les voy a explicar ese método. Entonces, recuerden, aquí estamos tejiendo recto. Desde la primer vueltica estoy tejiendo recto. Empecé con una vuelta recta, sin aumentar y sin disminuir. Simplemente los puntos que hay, esos mismos los voy a trabajar 3 o 4 vueltas hacia arriba para ir formando la figurita, miren. Ok, espero haya quedado muy claro eso. También se puede marcar con lana, pero ahorita no tengo cómo, o sea, sí se pueden marcar los puntos con lana, pero, o con el hilo. Ustedes saben que yo trabajo con hilo crochet, pero con la lana también se puede marcar. Muy buena la recomendación de Katy, es muy válida y de hecho yo muchas veces la he utilizado también, la técnica del marcador con lana. También lo pueden hacer. Entonces recuerden, niños, miren, les voy a recordar nuevamente para que no tengan la duda. Primer vuelta, segunda vuelta y tercera vuelta, todas con aumento, ¿cierto? Todas con aumento. Cuarta vuelta, empecé a colocar el diseño. A partir de esta vuelta, mucho ruido de fondo, niños. Ahí me disculpo con ustedes. Mucha interferencia. Bueno, a partir de la cuarta vuelta simplemente estoy tejiendo recto, es decir, no estoy aumentando puntos. Los puntos que hay, punto por punto, sin aumentar y sin disminuir. La segunda vuelta del diseño igual, solamente que estamos colocando el diseño. Uno encima otro. Miren, ahí va quedando. Y de hecho queda, yo como no estoy utilizando cordón de polipropileno, la puntada queda mucho más bajita. Esa es la ventaja de no usar el cordón, pero también tiene sus desventajas. Queda muy aguado el tejido, no me gusta. Pero para este proyecto sí es necesario hacerlo de esta manera. No queremos que esto quede tan rígido tampoco, que quede flexible y liviano. Esto debe quedar livianito. También se puede hacer con la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo, escribiendo textos, figuras, números, todo lo que tú quieras hacer en la mochila, en las esferas, lo puedes hacer, pero guiándose de este tutorial, de este video en directo, porque les va a servir mucho, ¿sí? Les va a servir mucho. Ustedes se guían de él y ponen los diseños que quieran.
Incluso ustedes pueden hacer con la puntada completa, es decir, tomando toda la pestaña, todos los puntos, tomando toda la pestaña y haciendo relieves. Tengo en el canal un video explicativo, tengo de hecho varios sobre el relieve en X. Se forma una X en el relieve, es espectacular ese relieve, los invito a que lo vean. Y bueno, aquí se mueve un poquito la cámara, discúlpenme por favor. Ahí estoy. Ahí estoy nuevamente. Con los colores de la selección Colombia quedan espectaculares, de mi país, amarillo, azul y rojo. Queda espectacular, e incluso con las banderas del mundo, de los países, por ejemplo de Chile, de México, de Argentina, España, Alemania, todo lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Por ejemplo, la de Chile, rojo. ¿Qué más tiene el Chile? La bandera de Chile creo que tiene rojo, azul y blanco, no recuerdo bien. Bueno, lo pueden hacer, etcétera. Sigo tejiendo, estoy atrasando un poquito porque he estado hablando, pero voy a seguir. Miren, llegué otra vez a otra figurita, voy a hacer exactamente lo mismo, 3 puntaditas en vino y no estoy aumentando. Recuerden que es un tejido recto, porque lo que estamos formando es el cuerpo, estamos formando estas líneas de acá, que es como que eso debe quedar recto, ¿cierto? Y después vamos a empezar a hacer disminuciones a partir de esta vuelta y vamos disminuyendo hasta quedar con poquitos puntos acá y hay que rellenarlo. Después les voy a enseñar cómo lo relleno yo. Eso tampoco tiene mucho misterio ni mucha complicación, ¿cierto? Lo más, digámoslo así, complicado, por eso hago comillas, complicado es el tejido. Realmente tampoco es muy difícil. Dejen sus comentarios, pregunten cómo están viendo el video, lo están viendo bien, el ruido, mi voz, me están oyendo, todo. Dejen todo, pregunten, compartan con sus conocidos, suscríbete a mi canal, apoya el contenido de mi canal para seguir creciendo, seguir enseñando nuevas técnicas, a ver si me compro un equipo de grabación mejor. Si ve lo que yo les decía del nudo, miren, ese nudo atraca el tejido y no permite que se salga, miren, él queda, eso no se sale con nada, no se sale con nada. Y obviamente nosotros no nos vamos a colgar de ahí, obviamente nosotros no nos vamos a colgar de ahí. Entonces esto tampoco es que, o sea, esto realmente no es para otra cosa más que accesorio. Esto simplemente es un accesorio que ponemos o cordón de amarre de la mochila. Esto le da un toque espectacular a nuestros tejidos. Voy a seguir avanzando, estoy hablando un poquito, ahí me disculpo con las personas que están esperando el resultado y voy a seguir. Voy a seguir. Hago otro diseño, recuerden, otro diseño, llegué a otra, ya empezamos otra vuelta, miren. Vuelta número 3 de levantamiento, simplemente van a poner un puntico a este lado, ¿cierto? Bueno, gracias Julia Rojano por el comentario. Dejo estos puntos normales también, sin aumentar, recuerde que nada, no se está aumentando ya nada. Dejemos rectos con los puntos que tenemos. ¿Cierto? Miren, estamos formando esta tercer vueltica, la estoy señalando con mi dedo acá. Entonces se hace un puntico a ambos lados como para ir abriendo la figurita. Hasta la cuarta vuelta. En la cuarta vuelta vamos a hacer lo mismo que aquí, perdón, hasta la cuarta vuelta. En la quinta vuelta vamos a hacer lo mismo. Miren, los voy a dejar ahí para que ustedes puedan ver. A ver, ¿cómo lo pongo? Ahí. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y empezamos bueno, que estamos empezando la tercera vuelta. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, miren, un puntico acá y otro puntico acá para ir abriendo la figurita y los puntos de la mitad iguales en el color vino tinto o en el color que ustedes estén empleando, por supuesto. No necesariamente tienen que ser los mismos, no. Simplemente esto es digámoslo así, un tutorial explicativo, perdón, del procedimiento para hacer estas esferas, estilo navideñas, por supuesto, o de lo que ustedes quieran emplear. Esto es realmente muy versátil también. Miren la puntadita tan perfecta, me encanta. Todo tan lindo.
entonces me gusta mucho. Acostúmbrense a tejer. Si les toca desatar un tejido, háganlo, pero acostúmbrense a hacerlo bien. Porque las mochilas, por lo general, las mochilas guayú se caracterizan por ser casi perfectas. Los tejidos guayú son muy perfectos, entonces hay que exigirnos para que queden bien. Ahí está, miren. ¿Cierto? Miren, ahí está la figurita, sigo, llevo dos, voy por la tercera. Ahí me disculpo, bueno, aquí se me enganchó el crochetcito aquí en mi bolita, en mi esfera. Obviamente no es el único tamaño, les recuerdo, no es el único tamaño que ustedes pueden hacer. En la mochila pasada de corazones, que por cierto ya entregué, ya no la tengo conmigo, hice las esferas mucho más grandes. Ustedes pudieron darse cuenta que se veían más llamativas esas esferas, pero hola Oleida Fuentes, gracias por estar en el directo. Esta es una clase entretenida, una clase de sábado, perfecta para sus proyectos, para desestresarse, para, o sea, para motivarse en hacer sus cositas, sus tejidos muy lindos. Aquí está, miren, empecé otro diseño. Recuerden, simplemente punto por punto. 3, 4 y 5, ¿cierto? 3, 4, tomando 2 hebras. Recuerden que yo trabajo con 2 hebras, mi hilo crochet, miren, 2 hebras. Recuerden que yo trabajo con 2 hilos crochet todo el tiempo. Y lo mismo con el crudo, 2 hebras. Nuevamente cambio de color. Ya no la tengo conmigo lastimosamente, no la tengo conmigo, pero bueno, valió la pena todo el esfuerzo, el trabajo. Realmente la clienta quedó satisfecha, ya hablé con ella y ahora está en este momento viajando a Córdoba, a Montería, Córdoba, perdón, que es una ciudad al norte de Colombia, es una ciudad costera. Entonces nada, es una ciudad muy chévere, muy, por así decirlo, donde hay mucha tradición de la cultura guayú. O sea, está muy arraigado a esa región costera. Se ven muchas mochilas, etcétera. Se usan mucho estas mochilas por allá. Entonces sigo tejiendo y estoy en el último diseño de esta tercera vuelta. Y vamos a empezar otra vuelta, miren. Ahí llegamos, listo, ¿sí ven? Se dan cuenta, miren. Va quedando encocadito. Esto después se rellena. Todo esto se rellena con vellón siliconado, con esto, con algodón siliconado o vellón. No, yo realmente no puedo jalar el alma porque no quiero que se me cierre el tejido, ¿cierto? Necesito que vaya parejito en lo posible, que es como el cuerpo, miren, el cuerpo de la esfera. No se preocupen que esto se ve porque como yo me volé unos puntos acá, la técnica esta es de volarse en los puntos, pero también se pueden hacer disminuciones. Vamos a hacerlo también para que ustedes puedan verlo. Entonces recuerden, miren dónde voy. Todavía me falta mucho de la esfera, ¿cierto? Ahí la estoy haciendo. Recuerden que se trabaja sobre un cordón base. Y sigo trabajando mi esfera hermosa. Aquí va. Bueno, entonces aquí tenemos a una, ¿cómo se dice el gentilicio de las personas que viven en Montería? ¿Cómo se les dice a las personas que son de allá? Un saludito entonces para ella que dice que es de Montería, Córdoba, Daniela Rincón Montes. Un saludito para ella a la distancia. Muchas gracias por comentar, por estar tan pendiente del directo. Y la invito a que lo haga, a que haga esferas.
Bueno, entonces aquí está la chica Daniela Rincón, un saludito para ella. Monterianos, listo, para los monterianos. ¿De qué estaba hablando yo? Si alguien me recuerda, no sé. Monteriana, listo. Ah, de la cultura. Realmente en las personas de esa región usan mucho estas mochilas, los que son de, por ejemplo, de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla, incluso de La Guajira, se ven mucho estas mochilas guayú. Entonces, lo que les comentaba, esto es muy tradicional en nuestro país. Les recuerdo que el cordón no lo hice porque ya tengo muchos videos en mi canal. Tengo demasiados videos, tengo 3 videos aproximadamente sobre la explicación de este cordón. Yo simplemente les estoy enseñando, como dice el título del directo, esfera para el cordón guayú, que es esto lo que me interesa que aprendan. Pueden repetir el directo una y otra vez para que no se, o sea, por si se perdieron o están apenas ingresando al directo, lo puedan ver desde el comienzo. Les repito, lo pueden ver una y otra vez en mi canal Teje Guay de la elaboración, de la elaboración de esta esfera. Empecé otra vuelta. Ah, no, todavía estoy aquí. Ah, sí, la cuarta vuelta, mire. ¿Cierto? Y aquí vamos a seguir poniendo un puntico a ambos lados para que se vaya abriendo la figurita. Miren, entonces puse un puntico acá. Tengo que poner otro puntico acá también en vino tinto para ir abriendo la figurita. Voy a ver si comparto esto en mis redes sociales también para que llegue a más público, a más gente, ¿sí? Y lo puedan ver muchas personas y puedan hacerlo, por supuesto. Aquí Diana dice que muchas gracias. Diana Rincón. A Daniela Rincón Montes. Daniela Rincón Montes. Un saludito para ella en Bucaramanga. ¿Y por qué se fue para allá? Porque se mudó para Bucaramanga. Bueno, si puedo saberlo, claro. Deje su comentario, si quiere contar su experiencia, cómo la está pasando en esa nueva ciudad. 4, 5, a ver, 3, 4, 5, 6. Y acá, un puntito. No me quedaron exactamente parejita la separación. Mira, aquí me quedó de 2, acá de 1, pero no pasa nada. Es simplemente, es una muestra. De todas formas, ahí tengo el cordón. Pero hay que mirar que queden parejitos en lo posible la separación. Por eso hay que contar. Es mejor contar, así se les lleve mucho tiempo, pero cuenten. Si quieren hacerlo más parejito, la separación entre diseño y diseño. Muy buena la pregunta, excelente. Muchas gracias a Daniela Rincón por la pregunta. Es muy importante y gracias por recordarlo porque se me había pasado de largo, ¿cierto? Hasta ahora se me había pasado de largo digámoslo así, ese detalle. Ustedes primero lo van a pasar en la mochila, ¿cierto? Ustedes toman su mochila y van a pasar el cordón alrededor de su mochila. Una vez que ustedes estén ahí, o sea, que el cordón ya quede listo, dentro de la mochila ustedes proceden a poner esto. Antes no lo pueden hacer, es decir, ustedes no pueden poner este cordoncito, perdón, estas esferas antes de pasarlo a la mochila, no, al contrario, después de haberlo pasado a la mochila. Ustedes atraviesan todos los ojales y ahora sí pueden poner las esferas, obviamente. Se escucha claro. Lo que pasa es que me toca subir un poquito el tono de voz porque hay mucha interferencia, ya sea una moto, el vecino, los carros, incluso el aire. El aire también hace que se escuche interferencia. Entonces por eso me toca alzar un poquito la voz. Me disculpo con ustedes si exagero.
pero es por el tema que les acabo de explicar. Me toca subir la voz, alzarla un poquito para que puedan oír, ya que hay mucha interferencia en el ambiente. Entonces recuerden, un puntico acá, otro puntico acá. Ah, bueno, acá estoy mirando. Ay, jue madre. Bueno, me va a tocar hacer un aumento acá. Miren, niños, voy a hacer un aumento acá. En este puntito, no se preocupen que no pasa nada, no distorsiona el diseño, nada. Voy a hacer un aumento en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer un aumento? Porque necesito que haya por lo menos un puntico de separación en color crudo, entre diseño y diseño. Entonces voy a hacer un aumento ahí mismo. Ahí mismo hago el aumento. Se dan cuenta, miren, ahí ya queda el aumento. Solamente lo hago por si me falta punto de separación. Y ahí ya me queda un puntico de separación en crudo. Simplemente sigo. ¿Se dan cuenta? Ah, ok, aquí. Bueno, de hecho yo aquí no sé qué pasó, qué hice fue acá. Ok, no, no hay que hacer aumento. ¿Por qué? Porque como ya vamos a hacer la parte recta del centro del... Ok, no se preocupen, aquí no hay ninguna complicación. Yo simplemente pensé que estaba apenas, pero miren, aquí ya llegué a otra vuelta. Se dan cuenta, miren, ya voy a empezar la vuelta número 5 del diseño, que se trabaja totalmente recto. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, un puntito y ahora un puntito crudo. Ahí está el puntito crudo que yo les comentaba de separación, miren. Y como voy a repetir esta misma vuelta, es decir, ya no voy a hacer más, no voy a abrir más la figurita, entonces ahí me queda perfecto. Miren, ahí me queda perfecto el punto de separación, como pueden darse cuenta. Simplemente tejo, miren, ya no voy a hacer, o sea, les voy a mostrar con la esfera que tengo aquí hecha. Estoy haciendo esta quinta vuelta, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a señalar con la aguja para que quede claro, no haya complicación. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer esta vuelta. Entonces, por lo tanto, voy a repetir esta misma vuelta. Miren, esto lo voy a hacer acá mismo, ¿cierto? 2 puntos, 7 puntos B, vino tinto, perdón. Acá ya es el desnivel. Voy a repetir por acá. Vea, 7 puntos. Acá de hecho son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, son 7. 7 puntos, un puntico de separación, 7 puntos, un puntico de separación, 7 puntos. Y aquí como, bueno, aquí sí hubo una diferencia, pero no pasa nada. Se me ve un poquito más ancho este lado. Pero igual, miren, acá son 2 puntos y así. O sea que van a repetir la misma vuelta en esta que estoy haciendo. En la quinta vamos a repetir lo que hicimos en la cuarta. Espero quede claro eso y no se vayan a confundir. Bueno, sigo. Otra cosita, si ustedes no quieren emplear diseño, lo pueden hacer simplemente en unicolor, la esfera, ¿cierto? Pero la gracia de la esferita son los diseños. Creo que se ve mucho más llamativo con diseño, pero bueno, es respetable la persona que lo quiera hacer solamente en unicolor, lo puede hacer también, no pasa nada. Entonces recuerde, estoy haciendo la vuelta, repitiendo la vuelta anterior, miren, entonces punto sobre punto. Este es el centro del el rombo. Recuerden, como se presenten los puntos. Como se presenten los puntos. Ay, ay, Dios mío. Ay, me disculpo por el sonido de fondo, no soy yo. Ay, ay, ay. Qué fastidio. Bueno, voy a seguir entonces.
Bueno, niños, entonces como pueden darse cuenta, estoy tejiendo exactamente la misma vuelta, estoy repitiendo la misma vuelta y voy a hacer, estoy haciendo la misma vuelta anterior, repitiendo punto sobre punto. No se me vayan, por favor. Quédense que esto es muy interesante porque les va a servir mucho. Bueno, niños, ahí me disculpan por el sonido de fondo. Saben que yo vivo en una avenida principal. Estoy en la terraza, entonces me disculpo con ustedes por las interferencias. No es mi intención, es algo que se me sale de las manos, pero trataré de explicarles el proceso desde el comienzo para que ustedes puedan verlo y aplicarlo. Quiero ver muchas mochilas con este mismo proyecto. Y obviamente recomienden mi canal, compartan, comenten, regálame una suscripción al canal, recuerden. Estamos en la vuelta número 5 del diseño, recuerden. Repitiendo la vuelta número 4, exactamente punto sobre punto, sin aumentar ni disminuir. Entonces recuerden punto por punto, ya les voy a enseñar el tema del relleno, cómo vamos a ir cerrando la esfera también, que es muy importante. Ok, espero esté muy claro lo que les estoy enseñando. Ahí estoy. Voy a leer comentarios. Entonces ahí bienvenidas y hagan sus proyectos, apliquen estos. Ok, llegamos a la vuelta ya 6. Voy a mirar mi esferita porque tengo que saber exactamente 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta vuelta. Ah, en la sexta vuelta también me comí puntos. Bueno, vamos a llegar al momento ahora sí del cierre. Entonces recuerden un puntito. Miren, vamos a hacer la vuelta número 6. Un puntito, otro puntito, no lo cierro, cambio de color y vamos a ir cerrando el rombo. O sea que nos vamos a comer un puntico o vamos a tejerlo, miren, ahí lo tejí en vino en crudo. Este es el punto de la mitad de separación y el punto de que me acabo de comer. Entonces, miren, simplemente recuerden, acá simplemente un punto y voy a formar esto. Este mismo, o sea, para ir cerrando la figurita del rombo. Entonces aquí voy a mirar una cosita, me disculpo con ustedes, pero quiero saberlo. Oh, no, aquí no me como todavía puntos. Acá simplemente, o sea, no voy a hacer disminuciones todavía. Lo que estoy haciendo es... Ay, Dios. Bueno, estoy haciendo es cerrando el diseño. Miren el diseño. Sigo tejiendo.
¿cierto? Miren, simplemente estoy cerrando como el rombo. O sea, estoy ya, tengo que terminar en un puntito. No estoy haciendo disminuciones todavía, no estoy haciendo disminuciones, no. A ver, aquí, ok, voy acá. Ya en la próxima vuelta vamos a empezar a hacer disminuciones o a volarnos los puntos. ¿Para qué? Para que se cierre la esfera, ¿sí? Espero esté muy claro lo que les estoy explicando. No se me vayan, por favor, quédense aquí que les estoy enseñando algo muy importante. Ahí está, miren. Bueno, ahí me disculpo por el sonido de fondo, no soy yo, recuerden. No me van a penalizar por el sonido de la música. Espero no me penalicen por el sonido de fondo. No soy yo, recuerden. Simplemente es, bueno, es mi abuela que está colocando su música. Bueno, precisamente por eso no grabo temprano, por estas cosas, por estos inconvenientes. ¿Cierto? Entonces ahí voy, miren, voy en la esfera. A ver, tengo que ir mirando dónde está. Ah, ok, todavía me falta para terminar esta vuelta número 6, lisa, recta. Y como pueden ver, ahí ya se va formando la esfera. Después tenemos que empezar a rellenar. Creería yo que en 2 vueltas más empiezo a rellenar con el vellón, con el algodón siliconado, con esto, para ir rellenando la figurita. Sigo dándole a esto. Bueno, llegamos al final de la vuelta y ahora sí vamos a empezar a cerrar puntos, a volarnos puntos. Ustedes pueden hacer disminuciones, yo no lo hago. Yo simplemente me voy saltando puntos para que vaya cerrando la esfera. Como dice acá, por eso se ven un poquito los hilos, pero fue porque yo me volé puntos, o sea, me los salteé. Acá sí hay que hacer eso, tenemos que volarnos los puntos. Por ejemplo, empiezo, me vuelo este punto, paso al siguiente, ¿cierto? Me paso al siguiente y ahí inmediatamente, miren, el tejido se va como cerrando. Me voy acá, tejo un puntico, a ver, aquí, en crudo, acá. Y en la parte de la figurita también me voy a volar un punto. Uno, dos, dos puntos. Y este lo dejo sin cerrar porque voy a hacer cambio de color. Miren, hago cambio de color. Hago cambio de color. Me paso, miren, me salto este, me lo salto, no lo tejo y tejo este. ¿Cierto? Entonces ustedes se van a ir dando cuenta que el tejido cada vez más, miren, se va echando para adentro, o sea, se cierra, miren. Entonces eso se logra, la esfera se logra de esta manera. Miren, ahí va quedando la forma. Ustedes pueden hacer disminuciones. ¿Y cómo se hacen las disminuciones? Miren, de la siguiente manera. Sigo tejiendo. Por ejemplo, voy a hacer esta disminución. ¿Qué hago? Tomo esta pestañita. Tomo la siguiente, miren, una pestañita. Tomo la siguiente. Y simplemente, miren, ahí agarré 2 puntos. Este punto y este otro, miren, ahí los agarré. Espero se vea muy claramente. Se vea muy claramente. 2 puntos, miren. Y simplemente voy a cerrar los puntos. Ahí hice la disminución, también lo pueden hacer. Entonces ahí está la disminución, miren. Lo voy a repetir. Una disminución se hace de la siguiente manera. Tomo la primer pestañita delantera, por supuesto, la delantera. Me paso al siguiente punto, la agarro también, envolviendo el alma, por supuesto. Traigo ese hilo,
Y ahí formo la disminución, miren, ¿cierto? Y simplemente la tejo normal. También lo pueden hacer de esta manera, la disminución. Yo no lo hago, yo simplemente me vuelo puntos. O sea, me voy a saltar este punto para hacer la disminución volándome puntos. Me salto este, tejo el otro. No voy a tejer acá, no, tejo en el otro. Me lo salté, miren, me lo salto, lo ignoro, no lo tejo, paso acá. Otra disminución saltándome un punto, miren. Y así voy a ir haciendo. Tejo un punto, tejo otro, cambio de color. Entonces cada vez se va cerrando más, miren, se va cerrando, ahí ya prácticamente está formando la esferita. Ahí dice, porfe, estoy viendo el video por el internet molestando, dice Julia Rojano. Bueno, hay que tener paciencia, ¿sí? Y que vuelva al internet, me pasa mucho a menudo también. Entonces, dos puntos en vino. Y ese último lo voy a cerrar porque voy a hacer cambio de color. Cambio de color, miren, cambio de color. Me paso este punto, me lo salto y tejo el otro. Entonces, así voy formando los diseños. Miren cómo van quedando los diseños. Y se va formando la coquita o el círculo, la bolita. Entonces esto lo voy a seguir repitiendo hasta tener solamente un punto vino tinto acá. O sea, voy a terminar así de esta manera. Me vuelo este punto, miren, me lo vuelo, me lo salto, lo paso, tejo el siguiente. Miren cómo va quedando. Por eso necesito que se me cierre para que se vaya formando el círculo, volándome los puntos. Otro punto, cambio de color. Tejo otro punto aquí. Este también y me vuelo uno. Me voy a volar este de acá, cambio de color. Miren, hago cambio de color. Y me paso o me vuelo este punto. Tejo el que sigue. Entonces ahí se va cerrando. Miren, el círculo se va cerrando. Yo creería que en la siguiente vuelta empiezo a rellenar con el vellón. Me vuelo este punto, me lo vuelo, paso este y tejo el siguiente. Bueno, otro punto acá. No lo cierro, miren. Porque recuerden que hay que ir formando la figurita del rombo, ¿sí? Un punto. Un punto, miren, un punto. Voy a rellenar, voy a empezar a rellenar. Entonces acá voy a empezar a rellenar porque ya está muy cerradito, se está cerrando cada vez más la figurita, el círculo del vellón. Voy a rellenar con el vellón. Entonces voy a hacer simplemente relleno, voy a ponerlo. Voy a ir rellenando la figurita, el círculo. Ahí me disculpan por el sonido de fondo, no soy yo, recuerden, no soy yo, para que no me vayan a penalizar. Demasiado.
Me vuelo otro punto, el de la mitad me lo vuelo y hago el siguiente. Ahí. Y ahí hago cambio de color. Crudo. Yo creo que esto se puede quemar. Bueno, perfecto, me mejoró mucho. Miren, yo quemo el algodón, el vellón y queda mejor para trabajar. Entonces sigo trabajando la figurita. Pasó. Bueno, y si sigo, me vuelo este punto, hago el siguiente, hago el siguiente punto, sí, ahí está. Me lo volé. Y ahora sí voy a formar la figurita acá Aquí sí voy a hacer un aumentico porque necesito que me quede una puntita en el diseño. Entonces acá voy a tejer un puntito acá. Y ahí mismo, o no, creería, no, aquí voy a hacer cambio de color, no necesito hacer aumentos de hecho, miren, ahí me quedó la puntita. Entonces ya voy cerrando la figurita, pero tengo que seguir volándome puntos para ir cerrando el tejido. Puede ser uno de por medio, miren, acá me vuelo o tejo este. Eso lo van mirando cada uno de ustedes a medida que van tejiendo, miren. Yo me puedo volar entonces este punto y lo tejo acá. Esto no tiene complicación alguna porque realmente ustedes juegan con el... Miren, ahí se va cerrando cada vez más la figurita de la esferita. ¿Cierto? Se va cerrando. Tejo este siguiente punto. Hago el puntito en vino, el que sigue. ¿Sí ven cómo va quedando de bonito? Miren, muy bonito. Y sobre todo sencillo de hacer, práctico, entretenido. Miren, hice el puntico vino tinto, sigo al siguiente punto. Y así me voy a ir volando punticos de intermedio. Por acá me voy a volar otro puntito. Me voy a volar este punto crudo. Lo voy a señalar. Miren, este que viene, me lo voy a saltar, y tejo el siguiente. Repito, me voy a volar este punto y acá voy a tejer este punto que está aquí. Obviamente, como les dije, ustedes pueden hacer disminuciones, si las saben hacer, lo pueden hacer. A mí no me gusta hacer las disminuciones, simplemente con volarme puntos, el tejido se va cerrando. Esto solamente lo estamos haciendo para las esferas. Para las mochilas Guayú, nosotros nunca nos volamos puntos. ¿Sí? Que quede muy claro eso, para que no vayan a ver malentendido o que yo haya dicho algo que no dije. Yo les estoy diciendo algo y es algo que me ha funcionado a mí. Entonces un puntico crudo, no lo cierro. Y hago el puntico que me corresponde en vino tinto, ¿cierto? Ahí. Cambio de color. Y ahora simplemente, bueno, me falta todavía una figurita. Y a partir de la siguiente figura, vamos a hacer vueltas en crudo. Ya no vamos a hacer más vino tinto porque la figurita ya queda totalmente hecha, como pueden darse cuenta. ¿Sí? Dejen sus comentarios, cómo ven el video, cómo ven la explicación. Súper práctica, sencilla y está. Entonces simplemente sigo.
Me vuelo este otro punto, miren, me lo voy a volar, me lo salto más bien y hago este. Y otro puntico en crudo, no lo cierro tampoco. Gracias Fanny Jaraba por el comentario. Entonces aquí estoy nuevamente dándole a esto. Me vuelo, ok, aquí no me puedo volar, sí, simplemente sigo. De hecho, esta no es mi técnica de tejido, yo agarro mi aguja de esta manera, pero en este momento es más cómodo para mí tejer con la técnica del cepillo. La técnica del cepillo es esta. La técnica del lápiz es esta. Yo siempre uso esta técnica para mis tejidos. Ahora sí, estoy muy contento porque voy a empezar a dar vueltas en crudo. Ya no voy a utilizar más el vino tinto, pero lo voy a seguir arrastrando. Lo puedo seguir arrastrando, miren. Ya se me va cerrando cada vez más la esferita. Ahí va quedando, miren, la esfera con diseño. Acá tengo la muestra. Pero de todas formas tengo que seguirme volando puntos. Me vuelo a este punto, paso al otro. ¿Qué es volarme? Simplemente ignorarlo, no tejer sobre él, sino en el siguiente punto. Esto solamente lo hacemos en este accesorio, pero en la mochila nunca nos volamos puntos. Esto solamente lo estoy aplicando para este proyecto, ¿sí? Pero ustedes no lo van a hacer para la mochila. Miren, simplemente siguen tejiendo en crudo o blanco, dependiendo de los colores que tengan. Y recuerden que en cierta distancia se van volando puntos. Por ejemplo, miren, tejo este punto. Entonces ahí se va formando el cierre cada vez más. Dejen sus likes, su suscripción al canal. Necesito llegar a los 10.000 suscriptores para empezar a subir historias en mi YouTube. Todavía no puedo subir historias, pero con la ayuda de ustedes sé que lo puedo lograr. Poder subir historias a mi página de YouTube. Entonces sigo, miren, sigo tejiendo normal. Ahí me volví otro punto, les muestro, miren. Miren. ¿Cómo me vuelo los puntos? ¿Cómo me los salto? Simplemente ignorándolos. Me los salto y tejo el siguiente, ¿sí? Eso, este procedimiento lo estoy haciendo con volado de puntos. Me los estoy volando, recuerdo. Entonces cada vez cuando hago eso, mire cómo va quedando la figurita, el cierre, con diseño totalmente innovador, diferente. Obviamente en páginas se ven muchas estas mochilas con esto, pero no había visto un canal que enseñara esto, que enseñara este procedimiento. Entonces ahí los invito a que lo hagan. Y por favor suscríbanse al canal, compartan, comenten, regálame un like en este momento. Regálame stickers, si quieren comprar stickers los pueden adquirir. Para yo poder comprar mi equipo de grabación, un equipo mejor de grabación. O un escritorio, me sirve también un escritorio, un computador para poderlo comprar, etcétera, para mejorar la calidad de los videos, ya que estoy grabando con un celular, pero siento que no es suficiente porque quiero mejorar la calidad, que sea un poquito más profesional el tema de las grabaciones. Entonces por eso necesito los equipos, puede ser un computador para poderlo comprar o no sé, algo que me ayude a hacer mejor los videos. Voy a seguir dándole aquí, voy a seguir dándole y les muestro cómo va quedando. Ahí ya se va viendo el resultado de miren, cada vez va quedando más la figurita. Ahora sí voy a proceder a rellenar un poquito más, lo estaba olvidando. Y es importante que ingresen lo suficiente del algodón siliconado, que vayan rellenando su figurita con el algodón siliconado para que después no se vaya a complicar el tema. De el relleno. Entonces aquí lo voy acomodando que queden las bolitas, o sea, se sienta la bolita bien, digámoslo así, bien rellenita, pero sin exagerar. Tampoco puedo exagerar porque no quiero que quede tampoco tan pesado el accesorio o la decoración. Miren, yo cada vez lo voy rellenando, qué fácil.
Y más adelante voy a utilizar esta aguja capotera para esconder la hebra que me queda al final. Yo lo hago de esta manera. Ok, ocupé casi prácticamente todo el algodón, el vellón que tenía aquí. Entonces fue exactamente el que necesitaba. Si yo quiero puedo quemar estas hebras, las voy a quemar para que sea más fácil de rellenar. Con mucho cuidado no quemar, por supuesto, el tejido. Ahí lo estaba medio quemando, miren, hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Guzmán, por el comentario. No sé si es Andrea Guzmán la que me está escribiendo. Ojalá sea ella. Comenten si es Andrea Guzmán, Alejandra Guzmán o Andrea Guzmán, algo así. Alejandra Guzmán. Es una chica muy, bueno, es una artista de hecho. Voy a seguir, miren. Me sigo el siguiente punto, lo tejo. Espero se esté viendo bien en la cámara, no esté corrido. Listo, ahí estoy. Y recuerden de vez en cuando volarse en el puntico. Por ejemplo, acá me tengo que volar un punto, les voy a mostrar cuál. Entonces, miren, me salto este punto, me lo salto, ahí lo estoy señalando con la punta de la aguja y tejo el siguiente. Tejo el siguiente y así sucesivamente tejo este puntico normal en crudo. Ya terminé el diseño. Simplemente estoy tejiendo unas vuelticas en color crudo, ¿cierto? Miren, ahí ya empecé con el color crudo. Y espero les haya gustado mucho o les esté gustando este directo para que lo compartan en sus redes sociales. Ahí estoy. Recomienden mi canal. Me vuelo este. Y cada vez se va haciendo más complejo el tema del tejido porque van quedando menos puntos. Miren, van quedando menos puntos. Voy a tejer la aguja como siempre la he agarrado yo. Muy importante que quemar bien el algodón siliconado para que esas hebras, miren, ahí se me están saliendo un poquito las hebras. Me vuelo este punto, me paso al otro. Miren, me vuelo este, me paso al siguiente y así. Ya ustedes juegan con la creatividad. Ok, ahí va quedando la formita. Miren, así van quedando las bolitas, las esferas con diseño. Listo. Voy a seguir y les muestro el resultado final para que ustedes lo hagan. Si lo quieren hacer, bienvenidos. Pongan en práctica sus proyectos. En sus proyectos esta esfera pueden usarlo como esfera navideña, por supuesto. Bueno, ¿qué necesita saber Julia Rojano? Yo con mucho gusto le ayudo. Necesito saber qué quiere saber con respecto a la mochila. Deje su comentario, escríbame a las redes sociales o en WhatsApp, me puede contactar también. De vez en cuando me estoy volando un punto, ya es muy complejo porque son muy poquitos puntos, demasiados, son muy poquitos puntos los que me quedan y me he comido ya muchos. Entonces, de vez en cuando me tengo que ir volando un punto para ir cerrando. Cada vez más tiene que quedar bien cerradito esto, miren. Esto tiene que quedar bien cerradito. Entonces, estoy muy agradecido porque realmente pude hacer este directo el día de hoy y sé que me van a entender muy bien. Y sé que también van a compartir mucho esto con sus conocidos, este video, para llegarlo a más audiencia, que llegue a más personas. Entonces acá siento que todavía puedo meter más relleno. Eso ya ustedes van mirando, ¿cierto? Ustedes van mirando, eso ya va a sacar más de acá de la bolsa, más algodón siliconado, vellón.
y simplemente voy rellenando. Esto me gusta porque es muy entretenido hacer esto, el relleno. Voy a leer comentarios. Muchas gracias por las personas que están en el directo. Ahí me disculpan cuando se desenfoque la cámara. Obviamente esta pregunta me la hace usted, pero yo lo comencé desde el comienzo, o sea, valga la redundancia, yo la empecé desde un comienzo, ¿cierto? Todo lo expliqué en este directo, entonces la invito a que vuelva y mire el directo desde el comienzo. El directo queda guardado en mi canal, entonces ustedes lo pueden ver desde el comienzo una y otra vez, desde que empecé a tejer la esferita, desde el comienzo, desde ahí. Esto para mí tiene que quedar, me gusta que quede bien rellenito, porque quiero que quede bien rellenito, a pesar de que es una muestra, por supuesto, pero que quiero que quede bien. La esfera la empecé con 11 puntos bajos en un anillo mágico. Les voy a dar esa recomendación. Yo lo hago con 11 puntos bajos en un anillo mágico. Y desde esa vuelta empecé arrastrando el hilo. Yo eso lo expliqué, les repito, lo expliqué desde el comienzo. Pueden verlo una y otra vez. Una vez que yo termine aquí, ustedes pueden empezarlo o de hecho pueden atrasar. Tengo entendido que se puede atrasar el directo para que ustedes puedan ver. Me voy volando puntos, recuerden. Yo simplemente me voy saltando punto de por medio. Punto de por medio. Ahí está. Punto, me vuelo otro punto por acá. Bueno, estos sí los voy a tejer normales. Pero ya prácticamente estoy terminando la esfera. Ya es mucho más complejo el tema aquí, porque quedan muy poquitos puntos. Quedan muy poquitos puntos. Si se le sale un poquito el vellón, no pasa nada. Se quema con un encendedor, con el encendedor que tengo yo aquí. O sea, le aplican calor y se quema un poquito. Entonces voy a seguir trabajando. Y aquí voy a tratar de volarme puntos para ir mirando. Miren, así me debe quedar. Si les queda mejor, pues obviamente eso. Un puntico de por medio me voy a volar en esta vuelta para cerrarlo completamente. Me voy volando un puntico de por medio, me salto y sigo al otro y lo tejo. Acá sí o sí uno coge el vellón porque como son poquitos puntos ya. Ok, yo voy llegando al final de la vuelta y del proyecto del día de hoy. Quiero que quede un poquito más cerradito. Simplemente me vuelo más puntos. Tampoco muy de seguidos porque queda un espacio. Miren, no debe quedar mucho espacio. Simplemente me voy volando puntos, recuerden, simplemente me voy volando puntos. Aquí ya sería muy complejo hacer una disminución porque como son muy poquitos puntos, entonces cuesta mucho que la aguja pase, por los puntos. Listo, entonces yo creería que voy a dejar ahí. Ahora, para rematar, yo hago lo siguiente. Dejo el punto así, paso la hebra por ahí. Yo lo hago de esta manera. Ustedes lo pueden hacer como ustedes estén acostumbrados a rematar su hilo. Corto, ya no voy a necesitar el hilo crudo más. Y tampoco, por supuesto, voy a necesitar el vino tinto. No lo voy a necesitar, por lo tanto, yo lo puedo cortar. Yo lo corto. Y ahora simplemente tomo, esto no va a quedar así, esto no queda así, obviamente. Saco la hebra, la termino de rematar. Tomo mi hebra. Ok, entonces así, miren cómo va quedando, miren.
¿cierto? Miren, cerradito. Ok, yo puedo esconder esta hebra dentro acá del tejido o la quemo. Bueno, voy a tomar mi aguja capotera. Le repito, una vez que ya haya terminado el cierre, voy a tomar mi aguja capotera, esta, la que ustedes tengan a la mano, por supuesto. Voy a tomar esto, lo voy a poner por aquí, que quede bien ordenadito, se vea lo que necesito que vean. Y simplemente voy a esconder esa hebra. Ok, ahí pasé el hilo doble. Tomo mi aguja capotera, mire, tomo mi esfera y simplemente la voy a ingresar de abajo hacia arriba, o puedo cerrar unos punticos acá de más para que me quede más cerradito. Lo voy a hacer, miren, voy a cerrar unos punticos acá. ¿Cierto? Simplemente tomo el hilo y como cruzando para que me quede ahí cerradito. Ahora simplemente voy a ingresar de abajo hacia arriba. Yo puedo hacer un remate aquí, si lo voy a hacer, un remate como lo hago yo. Así, envuelvo el hilo dos veces, uno, dos. ¿Cierto? Simplemente hice un nudito como de seguridad, miren, no se nota mucho, nada, en lo absoluto. Y ahora ingreso la aguja de abajo hacia arriba por el centro en lo posible. Miren, paso la aguja, miren, paso la aguja por el centro y la llevo hacia arriba, que salga arriba, miren. Aprieto acá un poquito. ¿Cierto? Miren cómo queda la esferita. Y ahora simplemente esta hebra la voy a ir como escondiendo dentro del tejido. ¿Cierto? Voy como escondiéndola dentro del tejido. Como voy como que pasándola por el tejido. Eso no se nota realmente. Ay, aquí cogí solamente una hebra. Son dos, recuerden. Hay que tomar las dos hebras. Bueno, esta ya la pasé. Hay que tener mucho cuidado en el momento de pasar el hilo, que agarre las dos hebritas, que no nos pase como me acabo de pasar, que solamente pasé una. Entonces acá nuevamente llevo el hilo por acá. Bueno, de hecho creo que fue acá, sí, acá. Salgo más adelante. Procuro que sea ahí mismo donde estoy. Y nuevamente, miren, ahí ya salí. Miren, ¿sí ve cómo va quedando? Miren, la esferita queda así. Si yo quiero que esto me quede así más organizadito, lo voy puliendo. Y así me queda la esfera. Así me queda la esfera, yo sigo escondiendo ese hilo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué aspectos tengo que mejorar? Estoy dispuesto a recibir críticas de mis trabajos porque sé que tengo que mejorar mucho, entonces dejen en los comentarios. Ah, wow, wow, me quemé un poquito, no pasa nada, aquí estoy, sigo vivo, no me desangré nada, simplemente me quemé un poquito, paso el hilo, por eso lo quemo para que sea más fácil de ingresar. Y esta hebra la voy perdiendo, no necesariamente tengo que ser, no tiene que ser toda, eso es lo bueno del tejido, que como es del mismo color, ok, ahí. Bueno, puedo cortar ahí de hecho, si lo voy a cortar no pasa nada, no me va a complicar tampoco, corto, a ras. Esto sí es muy importante que sea a ras y ahí ya. Acomodo y ahí tengo mi esfera totalmente terminada. Tengo mi esferita totalmente terminada. Miren qué bonitas quedan las esferitas para la mochila Guayú. Yo sé que ustedes han visto este proyecto en las páginas, mochilas con este accesorio, es muy común, pero de pronto a lo mejor ustedes no lo sabían hacer y ya lo pueden hacer. Con la explicación que les acabo de dar, ustedes pueden hacer sus esferitas, ¿sí? Bueno, me quitaron un like, no sé por qué. Si el video lo expliqué muy bien, no pasa nada. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, van a trabajar primero el cordón, lo trenzan. Después van a hacer el nudito. Y después van a empezar a tejerlo. A tejerlo. Este me quedó mucho más bonito, de hecho, me gustó. Aquí como que no jale muy bien los hilos, no sé.
pero miren, quedaron exactas, iguales. Entonces ahí están las esferitas con diseño. Los invito una vez más a que lo vean o desde el comienzo. En el canal va a quedar guardado este directo desde el comienzo. Entonces un abrazo para todos ustedes, bendiciones y hasta la próxima. Dios los bendiga. Muchas gracias por asistir aquí al directo. Muchas gracias. Este es un hilo crochet en 2 hebras. Necesito más que todo que se suscriban al canal porque he visto que hay personas que se meten a los videos pero no están suscritas al canal. No puedo tener mucho sonido de fondo porque me pueden penalizar el canal por temas de derechos de autor. Entonces me despido de ustedes el día de hoy. Muchas gracias y a practicar su cordón con esferas. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el canal Teje Guay.